Miren compañeros, creo que la anterior clase no se grabó, bueno, la explicación del mini proyecto no se grabó, entonces aquí voy a decidir grabar este video. Como le explicaba a Raúl, hay tres partes fundamentales dentro del proyecto. Una es la parte que detecta el sensor de temperatura, que es este de aquí. La parte que convierte el voltaje que produce el sensor de temperatura, en este caso la profe había dicho que era de 0 a 5 voltios. La parte de la comparación, los dos comparadores de voltaje, este de aquí es un comparador y este de aquí es otro comparador. La parte de la lógica, que esto es una maña que yo hice para que este puente H funcionara. Funciona de esta manera: el circuito detecta pulsos aquí, un pulso acá, otro pulso acá, ok. Hay una parte en cuando el puente H detecta dos pulsos 0, 0, el circuito se daña completamente si detecta dos pulsos 0, 0. Por tanto, yo le puse esta configuración lógica para que nunca llegue a un pulso 0, 0. Puede haber 0, 1, 1, 0, 1, 1, pero no 0, 0. Para eso yo le hice esta configuración. Los pulsos 1, 1 hacen que el motor esté estático. El motor se para cuando llegan 1, 1. Este puente H funciona de esta manera. En la parte en la parte de este de aquí, la profe había dicho que estaba en el rango de 0 a 100. Por tanto, cuando debería estar de 0 a 100, debe dar un voltaje de salida de 0 a 5, ok. Como ustedes, si no entraron a las clases de la profa que explicó por alguna razón, este circuito de aquí, esta configuración de aquí, está calculada para que funcione en Kelvin. Por tanto, cuando nosotros estamos en 0 grados, hay un desfase de voltaje. Si tú no le quitas ese desfase de voltaje, vas a tener problemas en la medición vas a tener problemas en el voltaje de salida de tu circuito, ok. Miren, si yo le pongo play, tú vas a ver que hay un voltaje de 0.27. Por tanto, cuando tú tienes una temperatura de 0 grados centígrados, siempre va a haber un desfase de 0.27. Por tanto, tú tienes que quitarle ese voltaje. ¿Cómo se lo quitas? Tenemos que utilizar una configuración de amplificación de tipo restador, que esto hace que este voltaje de aquí se reste con el que tenemos acá. Si se dan cuenta, este voltaje de aquí debe de ser 0.27 aproximadamente. Como se dan cuenta, aquí es 273 miliamperios, que es lo mismo que 0.27. Al meterlo en el voltaje de aquí menos el voltaje de acá va a dar 0. Por tanto, ya no va a haber ningún desfase. Por tanto, cuando nosotros tengamos 0 aquí, se van a restar estos dos voltajes y vamos a tener aproximadamente un voltaje de 0.00, o sea 0 exacto, a 0 aproximado. Si nosotros vamos aumentando la temperatura hasta que llegue pues hasta 100, aquí lo vamos a hacer lentamente, pero pues lo voy a parar para que se vea. Cuando llega a 100 debemos de tener un voltaje de 5 voltios. Como ven, aquí ya estamos en 100 y el circuito está calculado para que dé aproximadamente 5 voltios, que es lo que se había calculado en la imagen que yo les envié, que está en el grupo de WhatsApp. Por tanto, esta configuración sirve para que se resten los voltajes y tengamos 0, y a la vez se amplifiquen para que tengamos una ganancia de 4.91, ok. En la etapa de la comparación tenemos dos comparadores. El comparador que hace que gire hacia un determinado hacia un lado, y el otro comparador que sirve para que gire hacia el otro lado, ok. La profesora había dicho que en el rango de 20 a 40 debe de girar hacia un lado específico. Por tanto, nosotros nos debemos de fijar cuando
cuando el sensor detecte 20, va a ser el encendido del motor para que gire hacia un lado específico. Por ejemplo, le ponemos 19 y va a girar, el motor va a permanecer estático, como se dan cuenta aquí. Pero cuando nosotros le damos en 20, el motor debería empezar a girar. Como ven aquí, cuando ya empieza en 21, empieza a girar el motor. Y este motor debería estar girando de 21 hacia 40. Si ponemos aquí en 40, o aproximadamente 40, vamos a poner que 38, el motor debería seguir funcionando. De hecho, debe de funcionar porque no está en el rango que se detenga. En este rango va a permanecer funcionando, pero cuando nosotros llegamos al rango de los 40, en este caso aquí ya va a empezar como a detenerse. Cuando nosotros pongamos 41, el motor debe de permanecer estático. Como lo ven aquí, el motor permaneció estático. Entonces nosotros debemos poner atención en estos dos voltajes. Cuando estamos en 20 daba aproximadamente .98, que era el que aparecía aquí. Mire, si nosotros ponemos esta cosa, si lo ponemos como que va a detectar 20, genera un voltaje específico. Si le ponemos un 20 aquí, genera este voltaje de aquí, 0.98. En 40 aproximadamente generaba 1.98. Entonces el rango que debe detectar este comparador de ventana viene dado por desde 0.98, que son 280 miliamperios, y el otro rango que es 1.98. Cuando detecte el comparador que está en estos rangos, va a girar hacia un sentido dado, ¿ok? En este caso va a girar pues al sentido contrario, el sentido horario, parece, o el contrario, no me acuerdo. Y pues va a hacer que gire, va a hacer que llegue el pulso hacia acá, que llegue un pulso 1 y pues que gire el motor. Y el otro rango es cuando está de 41 a 59, pues debe de permanecer estático. Pues aquí, por ejemplo, si tú le pones un rango de 41 a 69, de 41, bueno, vamos a tenerle 40, aquí debe de permanecer girando, ok. Y cuando le pones 41, en este rango se mantiene estático, ok. Pero cuando llega a los 60, aproximadamente a los 60, el motor ahora ya debe de girar hacia el otro lado. Ponemos en 59 y el motor debe todavía permanecer estático, pero cuando llega a los 60, el motor debe empezar a girar al sentido contrario. Ponemos en 60 y el motor, cuando llegue a 61, perdón, el motor en este rango ya debería estar girando, y como ven está girando al sentido contrario. Y esto lo hace porque aquí, al igual que en el anterior comparador, tenemos un rango específico. Cuando está aproximadamente en 60, está en 2.99, y cuando llega a 80 me parece que está en 3.98. Por tanto, esos dos rangos de voltaje se deberían de poner en el comparador de ventana. En este caso de aquí, este comparador da como máximo un 3.93 y como mínimo va a dar un 2.95. En estos dos rangos se va a activar cuando esté de 60 a 80, ¿ok? Cuando está en el rango de 60 a 80 se activa este comparador de aquí y hace que el pulso llegue hacia acá, y acá pues llegue un 0 porque no se está detectando nada. Cuando llega el pulso hacia acá, el puente H hace que cambie el giro del motor hacia el lado contrario, ¿ok? Y en la parte de las lógicas, pues esta es una jugarreta que yo hice, hay una cosa mañosa que yo hice para que nunca me dé el pulso 00, para que nunca me dé el pulso 00, porque si me daba ese pulso 00, Proteus
se paraba inmediatamente. Por tanto, lo que yo hice es esta configuración lógica para que nunca dé 0,0, para que dé 1,0, 0,1, 1,1. 1,0 es para que gire hacia un lado, 0,1 es para que gire hacia el otro, y la 1,1 es para que se detenga. Cuando llega a los rangos de 0 hasta 19 se mantiene estático, de 41 a 59 se mantiene estático, de 81 hacia 100 se mantiene estático. Cuando se mantiene estático es porque está 1 en 1, ahí se mantiene estático, se para. Pero cuando llegue en 0,0, eso nunca debe de pasar. Yo por eso metí esas compuertas lógicas. Y las partes del puente H, ahí se las dejo a ustedes. Estudienlas un poquito de estas configuraciones y hagan el reporte. Pero mira, básicamente lo que yo hice es, se incluyeron MOSFET. Aquí básicamente este puente H funciona igualito que cuando se ponen los transistores 2N2222. Pero el problema de esos transistores es que soportan pocas corrientes. Y estos sensores de aquí soportan corrientes altas y voltajes altos, que son los adecuados para el buen funcionamiento de este motor de alta capacidad. Ok, pero pues se ponen estos MOSFET para que resista más. Entonces, muchachos, lo que yo les encargo es que hagan el proyecto, hagan el Word, traten de hacerlo, traten de desvelarse, traten de sacar hoy la chamba, estudien un poquito de cómo funciona el puente H, estudien los cálculos que les envié en el grupo de WhatsApp, y traten de sacar el reporte lo más tardar hoy para que yo lo empiece a corregir y salga la chamba, muchachos, porque es difícil luego andar trabajando en las carreras. Pero bueno, esto es todo. Esto es todo, muchachos. Espero se pongan bien, porque ahorita ya el tiempo no anda comiendo. Pero bueno, muchachos, ahí ya esto fue lo que yo hice. Y ya ahorita pues pónganse a hacer el reporte.